Dice la Biblia en el capítulo 42 del libro de Job, en el verso número 10 dice la Escritura: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Todos nosotros asociamos correctamente el nombre de Job con el sufrimiento, porque efectivamente el libro de Job es justamente podríamos nosotros llamar un tratado, si se quiere usar la palabra, sobre el sufrimiento, el dolor, la tragedia. A través de la vida de Job y del sufrimiento de Job, el autor sagrado trata de hablar y reflexionar sobre el dolor y el sufrimiento que muchísimas veces nos resultan incomprensibles. Es decir, ¿por qué? De hecho, en el libro se plantea la pregunta de por qué, y Job se plantea la pregunta del por qué, y ante su propia conducta no podía encontrar la explicación para toda esta aflicción y todo este dolor. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Porque la primera pregunta que nos viene a la mente y que muchas veces está en nuestros labios cuando nos enfrentamos con una experiencia dolorosa, inesperada muchas veces, la pregunta que nos viene a la mente y al corazón y que sale por nuestros labios es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tuvo que ocurrir esto? ¿Por qué tuvo que pasar así? Y la verdad es que, mis amados amigos y hermanos, esa pregunta tan humana, tan de nosotros, en medio de todo el sufrimiento, el dolor, los problemas, esa pregunta tan frecuente en esos casos, no puede ser contestada. A menudo no puede ser contestada. A menudo no sabemos por qué ha pasado alguna experiencia dolorosa. A menudo no sabemos por qué ha ocurrido alguna situación de sufrimiento, algún rompimiento matrimonial, algún fallecimiento, alguna situación de pérdida por la cual estamos pasando. Muchas veces no entendemos el por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? ¿O por qué tuve yo que pasar por esta experiencia? Esa pregunta, repito, probablemente no vamos a poder contestarla. Muchas veces hay gente que se adelanta a emitir opiniones y juicios. Yo sé que ya he mencionado esto, pero es bueno que lo volvamos a recordar, que a veces hay gente que se apresura a darnos explicaciones de por qué se murió fulano, de por qué pasó esto, de por qué ocurrió aquello, cuando realmente nosotros no sabemos por qué Dios ha permitido una situación de dolor, sufrimiento o de tragedia o de pérdida. No lo sabemos nosotros, no podemos hurgar en la mente de Dios para averiguar por qué razón ha pasado esto, por qué causa ha venido este dolor. Así que lo mejor que hacemos es dejar las cosas en las manos de Dios. Siempre me viene a la mente ese episodio de aquella ocasión cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos y los discípulos estaban asombrados y Pedro pasó del asombro a la acción y le dijo a Jesús que no le lavara los pies. Y Jesús les respondió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces a veces nosotros llegamos a comprender, llegamos a saber por qué pasó algo, por qué razón Dios lo permitió. Sin embargo, me aventuro a decir que la mayoría de las veces realmente no sabemos de este lado de la vida, la razón. Y tendremos que esperar a la eternidad para entender qué fue lo que realmente ocurrió o por qué Dios permitió alguna situación en nuestra vida. Así que no lo vamos a entender ahora, posiblemente lo vamos a entender después, pero ese después probablemente se remontará a la eternidad, cuando estemos en la presencia de Dios y podamos ver todas las cosas claramente, como dice la Escritura.
Pero mientras tanto, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En lugar de adelantarnos a emitir juicios, en lugar de adelantarnos a dar explicaciones, lo que tenemos que hacer más bien es refugiarnos en el Señor. Dios es nuestro refugio en una hora de dolor, de tristeza nuestra o de los demás. El refugio sigue siendo el Señor. El lugar seguro sigue siendo la presencia de Dios. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, llevar a Dios nuestros dolores y nuestras aflicciones, llorar si es necesario delante del Señor, pero allí depositar en medio de nuestras lágrimas, depositar nuestra aflicción creyendo que el Señor enjugará nuestras lágrimas, que el Señor consolará nuestros corazones, que el Señor nos dará ese abrazo espiritual que nosotros necesitamos para que en una hora difícil podamos recibir la ayuda que necesitamos. Y es en ese mismo contexto donde la palabra de Dios nos da una promesa que a veces no entendemos muy bien, pero justamente Pablo dice, hablando de sí mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no siempre leemos el contexto en el que Pablo dijo estas palabras. Bueno, Pablo dijo esto en un momento de situación difícil. Estaba preso con una posible sentencia de muerte. Incluso en el verso anterior, él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Estoy preparado, dice, para estar satisfecho como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, le puedo hacer frente a toda situación porque Cristo me da fuerzas. Ese es el punto central. Recuerda eso. Quizás no podemos entender todas las cosas, quizás no podemos explicar todas las cosas, pero podemos recibir fuerzas, esas fuerzas sobrenaturales, esas fuerzas que vienen de Dios. Y entonces, con esas fuerzas podemos encarar nuestras tragedias, dolores, problemas, dificultades, sabiendo que el Señor está con nosotros y que Él nos dará la fuerza que necesitamos para continuar adelante. Que así sea, que Dios nos ayude, que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.